Cada año, en todo el mundo, los aviones de pasajeros realizan más de 38 millones de aterrizajes. Y cada uno de ellos es toda una prueba para el tren de aterrizaje. Imagínate, cuando un Boeing 747 toca tierra a unos 260 km por hora, la carga sobre las ruedas supera cientos de toneladas. Además, la temperatura de las llantas se dispara casi al instante hasta cerca de 400 grados Celsius. Entonces, ¿cómo se fabrican estas llantas y trenes de aterrizaje ultra resistentes, capaces de aguantar condiciones tan extremas? Quédate, porque ahora mismo te voy a mostrar de qué están hechos estos auténticos prodigios de la ingeniería. En los albores de la aviación, cuando los hermanos Wright hicieron su primer vuelo en 1903 con su aparato Flyer 1, ni siquiera usaron llantas. El avión simplemente se deslizaba sobre un riel de guía. Sin embargo, conforme la aviación fue avanzando, empezaron a utilizar neumáticos comunes de automóvil. Las primeras llantas realmente serias para aviones eran de caucho con cámara de aire, similares a las de bicicletas o coches de la época. No resultaban muy resistentes y con frecuencia se rompían en aterrizajes bruscos, lo cual no era nada cool. En las décadas de 1920 y 1930, la aviación creció a pasos agigantados y las exigencias de resistencia de los neumáticos se dispararon. La fabricación se volvió más especializada. Aparecieron estructuras reforzadas con varias capas de cordón, capaces de aguantar mayores cargas. Fabricantes como Goodyear y Dunlop comenzaron a desarrollar llantas específicas para aviación, usando caucho sintético y cordones reforzados para incrementar su resistencia. La Segunda Guerra Mundial dio un gran impulso al desarrollo de la industria aeronáutica, incluida la producción de llantas. Los aviones se volvieron más pesados y veloces. Y, en consecuencia, la presión sobre las cubiertas al aterrizar aumentó muchísimo. Justo en esa época, los ingenieros empezaron a calcular por primera vez la carga sobre las llantas mediante modelos aerodinámicos y fórmulas matemáticas. Se crearon neumáticos radiales de varias capas capaces de resistir grandes velocidades y fuerzas durante el despegue y el aterrizaje. Con la llegada de los aviones a reacción en la década de 1950, la exigencia sobre los neumáticos subió todavía más. Aeronaves como el Boeing 707 o el Tu-104, Tupolev 104, podían pesar más de 100 toneladas al despegar, lo que exigía diseños totalmente nuevos, capaces de soportar el calor extremo que se genera por la fricción en el aterrizaje. Fue en ese momento que aparecieron llantas fabricadas con caucho sintético, resistente al calor y aditivos químicos especiales que evitaban el sobrecalentamiento y la rotura. Así comenzamos la etapa moderna en la fabricación de llantas para aviones. El tren de aterrizaje de un avión enfrenta cargas absolutamente brutales. En el momento de aterrizar, el peso de la aeronave puede superar 100 toneladas, y el golpe contra la pista puede generar un esfuerzo que multiplica varias veces esa cifra. Durante el despegue y el frenado, las ruedas experimentan fricción y temperaturas altísimas. Por ejemplo, la velocidad de contacto de un Boeing 747 ronda los 260 km por hora. Además, el tren de aterrizaje debe soportar decenas de miles de aterrizajes sin sufrir daños considerables. Entonces, ¿de qué está hecho? Espera, que ya lo vas a ver. El titanio es la opción más pro, ligero, resistente y anticorrosivo, aunque bastante caro. Los aceros de alta resistencia se usan en aviones de carga y en algunos modelos militares, y las aleaciones de aluminio son la alternativa más liviana para aeronaves de menor tamaño. ¿Cómo se fabrican? Aquí viene lo interesante. Forja y mecanizado. Toman una pieza de titanio o acero y la moldean bajo altísima presión. Procesamiento con máquinas de control numérico computarizado. Después de forjarla, le dan la forma exacta, eliminando el material sobrante. Tratamiento térmico. Para endurecer aún más el metal,
Se calienta a temperaturas elevadas y luego se enfría con rapidez. Recubrimiento. El tren de aterrizaje recibe un tratamiento anticorrosión, porque opera en entornos húmedos y puede exponerse a sustancias agresivas. Por ejemplo, los reactivos usados en la pista. Las ruedas de un avión no son simples círculos de goma, como las de un coche. Deben soportar velocidades altísimas, frenadas fuertes y golpes de impacto considerables. ¿Qué hace tan especiales a estas ruedas? Trabajan en temperaturas extremas, desde menos 122 grados a gran altitud, hasta cerca de 392 grados. Una locura, ¿no? No pueden simplemente reventar bajo tanta carga. Cuentan con mecanismos de liberación de aire para prevenir explosiones. Y además, cada rueda puede tolerar varias toneladas de peso. ¿Y cómo se fabrican? ¡Atención! Primero se produce el disco metálico, casi siempre de aluminio o titanio, porque debe ser liviano y muy resistente. Luego se prepara la llanta en sí, que no es solo caucho, sino toda una mezcla de distintos materiales. Se utilizan fibras de carbono y Kevlar para reforzarla. Se añade caucho resistente a temperaturas muy altas y se incluyen bandas de acero para evitar rupturas. Después, las ruedas se prueban en laboratorios especializados, donde las someten a impactos, desgaste e incluso a disparos. No es broma, algunos aviones militares necesitan llantas a prueba de balas. Una llanta de automóvil se desgasta tras unos 50.000 kilómetros de rodaje. En el caso de los aviones, la historia es diferente. Puede aguantar hasta 500 aterrizajes, pero cada uno es una prueba durísima. ¿Qué distingue a las llantas de aviación? Su superpoder está en el caucho ultra resistente, que impide que la llanta reviente bajo presión. Los costados reforzados la protegen de daños en la pista, y algunas llantas incluso pueden liberar aire para evitar explosiones por sobrecalentamiento. Primero se forma el armazón. Usan tiras de acero, Kevlar y otros materiales de gran resistencia. Luego, la llanta se somete a un tratamiento térmico a altísimas temperaturas para que se endurezca más. Después viene la parte más intensa. Se estiran, comprimen y prueban las llantas con presiones de cientos de atmósferas. Y ahora sí, quedan listas. ¿Y qué sigue? La tecnología del futuro. Cada año, la aviación se hace más ligera y eficiente. ¿Qué va a cambiar en la fabricación de trenes de aterrizaje y ruedas? Echemos un vistazo al mañana. Materiales compuestos. Algunos aviones ya usan compuestos de carbono, mucho más ligeros que los metales, y tan resistentes como una nuez. Materiales autorreparables. Estas innovaciones permiten crear recubrimientos que sanen grietas microscópicas. Llantas sin aire. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, y varias aerolíneas están probando ruedas que no llevan aire, inmunes a pinchazos y más duraderas. El tren de aterrizaje de un avión se fabrica con materiales de altísima resistencia, capaces de soportar cargas enormes durante despegues, aterrizajes y rodajes. Entre los materiales principales se incluyen aleaciones de titanio y aluminio, aceros muy resistentes y compuestos. Las aleaciones de titanio se usan para las piezas de mayor exigencia, pues son extremadamente fuertes, no se corroen con facilidad y tienen poco peso. Las aleaciones de aluminio, más ligeras que el acero, se aplican en zonas con cargas algo menores. Los aceros de alta resistencia van en piezas donde se necesita gran rigidez y larga vida útil. Y los compuestos, en los diseños modernos, ayudan a reducir peso y aumentar la solidez.
El tren de aterrizaje también incorpora sistemas hidráulicos y amortiguadores, que absorben los impactos del aterrizaje y mejoran la comodidad tanto de la tripulación como de los pasajeros. ¿Sabías que cada año, en todo el mundo, se desechan más de 30.000 viejos vagones y locomotoras? Sí, más de 30.000. Pero esto no es simplemente un desmantelamiento. Se trata de darles una segunda vida a miles de toneladas de metal y a cientos de piezas. Imagínate enormes grúas capaces de levantar más de 100 toneladas y hangares de más de 1 kilómetro de largo, donde los trenes esperan su turno para ser desarmados. Lo más sorprendente es que el metal de estos gigantes se convierte en la base para nuevos automóviles, edificios e incluso electrodomésticos. ¿Te preguntas cómo estos trenes dañados se transforman en parte de nuestra vida diaria? Pues quédate hasta el final y verás este proceso desde dentro. ¿Alguna vez has visto cómo surge una nueva vida de algo que parece estar roto? Es realmente asombroso. Cuando un tren ya no puede transportar pasajeros ni carga, lo envían a una planta especial de reciclaje. Es ahí donde empieza el verdadero desarme. No consiste en desechar piezas viejas, sino en rescatar todo lo que aún se pueda aprovechar. Primero que nada, hay que mencionar que llevar un tren a una planta de reciclaje no es tarea fácil. El método más común para trasladar locomotoras y vagones antiguos consiste en usar plataformas ferroviarias especiales. Son como grandes bases con ruedas, donde se coloca el tren y luego es remolcado por otras locomotoras. Si el tren está tan dañado que no puede moverse por sí mismo, la plataforma se engancha simplemente a otra unidad que lo lleva directo a la estación de reciclaje. Si el lugar de traslado está lejos de la vía férrea, o si no se puede usar el ferrocarril por alguna razón, se emplean vehículos especiales capaces de transportar todo el convoy. Estas plataformas pueden ser enormes y tienen ruedas muy resistentes para soportar el peso del tren. Incluso se usan transportadores de plataforma baja para evitar que el tren roce el suelo. A veces, cuando es demasiado complicado o imposible mover el tren completo, se corta por secciones en el mismo lugar y luego se llevan esas partes por separado. Es un proceso más laborioso, pero así se evitan complicaciones al mover objetos tan grandes. Los vagones y locomotoras contienen un montón de componentes, como motores, transmisiones, sistemas eléctricos e incluso sus interiores completos. Todas esas partes tienen su valor. ¿Sabías que el metal de los trenes puede fundirse y reutilizarse para construir nuevas estructuras ferroviarias o incluso emplearse en obras de construcción? Pero antes de llegar a ese punto, hay que desarmar el tren en todas sus secciones, empezando por los elementos más grandes, la carrocería y las ruedas, y terminando con las piezas pequeñas, como lámparas o mobiliario. Por lo general, los hangares donde se realiza este desarme son enormes. Su superficie puede llegar a varios miles de metros cuadrados. La maquinaria que se usa también necesita mucho espacio para maniobrar, porque debe procesar piezas gigantescas como locomotoras y vagones. Por eso, el hangar tiene que ser lo bastante alto para albergar trenes de gran tamaño sin problema. En algunos complejos, los hangares pueden tener hasta 20 metros de altura y cubrir una superficie que permita trabajar en varios trenes al mismo tiempo. A menudo, en estas plantas de desmantelamiento, también hay grandes patios al aire libre, donde los trenes esperan su turno para ser desmontados. Dichos espacios cuentan con superficies especiales para prevenir la contaminación y garantizar la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, se necesitan alrededor de 100 metros de espacio
para desarmar con seguridad un solo tren. Por eso, estos patios pueden llegar a tener incluso más de 1 kilómetro de largo. En estos lugares se utilizan grúas muy potentes, capaces de levantar y mover las partes pesadas de un tren, además de máquinas especiales para cortar metal y otras herramientas de desmantelamiento. Por ejemplo, hay grúas con una capacidad de carga de más de 100 toneladas, ideales para alzar una locomotora o un vagón de gran tamaño. Estos complejos suelen tener también zonas específicas para tratar los metales, clasificar residuos y prepararlos para su posterior reciclaje. Incluso existen áreas donde primero se retiran los materiales peligrosos, como lubricantes o combustible, y después comienza el proceso de desarme propiamente dicho. Lo primero es quitar todos los materiales peligrosos del tren, como líquidos, combustible, aceites, baterías y cualquier sustancia tóxica o explosiva. Esto se hace manualmente para evitar la contaminación del entorno y garantizar la seguridad en las etapas posteriores. Después, empieza el desmantelamiento del tren por secciones. Primero se retiran los elementos que no forman parte de la estructura principal, como puertas, ventanas, asientos y el cableado. Luego, con máquinas potentes y herramientas de corte, se separan las partes metálicas del casco. Los trozos más grandes pueden levantarse con grúas, mientras que los más pequeños se trituran o se cortan en fragmentos manejables. Las locomotoras, al ser las partes más grandes del tren, se desarman por etapas. Primero se extraen los componentes eléctricos, los sistemas neumáticos, las ruedas y otras piezas importantes que puedan restaurarse o reutilizarse. Después, se corta la estructura con maquinaria capaz de atravesar metal muy grueso. Una vez que el tren queda dividido en partes, el metal se envía a instalaciones especiales para su posterior procesamiento. Las secciones que todavía se pueden usar se limpian y se funden para fabricar productos nuevos. A menudo, el metal de los trenes se utiliza en la elaboración de estructuras de acero o hasta en la creación de nuevos vehículos de transporte. Todos estos pasos pueden durar varias semanas o incluso meses, según lo complejo que sea el tren y los recursos disponibles. Todas las piezas metálicas del tren, desde las ruedas hasta los cascos, se envían a plantas metalúrgicas. Allí, se funden para fabricar nuevas partes o incluso nuevos trenes. Este proceso no solo ayuda a reducir los costos de obtener metal virgen, sino que también aprovecha recursos ya existentes. ¿Sabías que el metal reciclado se puede usar no solo para trenes nuevos, sino también para fabricar automóviles, materiales de construcción, muebles e incluso electrodomésticos? Las piezas que aún sirven no siempre van al horno. Con frecuencia, se reparan o se reinstalan para darles una segunda vida. Por ejemplo, ciertos sistemas eléctricos, partes del interior e incluso asientos y mesas pueden restaurarse y emplearse nuevamente, ya sea en trenes recientes o con otros fines. Así es, los elementos interiores de un tren pueden reaparecer en aeropuertos, estaciones o incluso en hoteles. ¿Y los motores? A veces se reutilizan en locomotoras nuevas o hasta en maquinaria industrial. Ahora hablemos del medio ambiente. ¿Cómo impacta en el planeta el proceso de reciclaje de trenes? El desmantelamiento y la fundición adecuadas del metal son una vía poderosa para conservar los recursos naturales. Cada tren reciclado implica menos extracción de minerales, lo que beneficia a los ecosistemas. En vez de fabricar productos partiendo de recursos costosos o difíciles de obtener, aprovechamos lo que ya tenemos. Esto reduce los costos de producción, disminuye la contaminación y también baja las emisiones de gases de efecto invernadero. Con los avances tecnológicos, el reciclaje de trenes se ha vuelto aún más eficiente. Hoy en día, las técnicas modernas permiten extraer los materiales útiles de manera más rápida y precisa, además de emplear métodos de vanguardia para desmantelar máquinas antiguas. Por ejemplo, el uso de sistemas robóticos acelera los procesos,
reduce la carga de trabajo humano y brinda mayor seguridad. ¿Te lo imaginabas así? ¡Increíble! Cada fase de la vida de un tren puede transformarse en algo nuevo. Y esto apenas es el comienzo de todo lo que podemos hacer para reutilizar los recursos que ya existen. Imaginemos esto. Cada estadounidense genera diariamente 2 kilogramos de basura. Esto equivale a más de 290 millones de toneladas al año. Ahora, sumemos a esto 8 millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos, formando enormes islas de basura. ¿Es posible cambiar esta situación? Analicemos cómo diferentes países están abordando el problema de los residuos y quiénes son los verdaderos líderes en esta lucha. Estados Unidos es uno de los líderes en generación de residuos. Cada estadounidense produce, en promedio, 2 kilogramos de basura al día. Esto representa más de 290 millones de toneladas al año, de las cuales solo un tercio se recicla. Los países europeos logran resultados mejores. Por ejemplo, en Alemania se recicla aproximadamente el 68% de los residuos. Un indicador admirable, desde mi punto de vista. El plástico es un problema aparte. Cada año se producen cerca de 400 millones de toneladas de plástico, y solo el 9% se recicla. Cerca de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, formando islas de basura. Esto pone en grave peligro los ecosistemas marinos y la salud humana. En Estados Unidos, el problema de los residuos se aborda mediante un enfoque integral que incluye el reciclaje, el compostaje, iniciativas legislativas e innovaciones tecnológicas. El país cuenta con miles de centros de reciclaje y se anima a los ciudadanos a clasificar la basura en casa, separando papel, vidrio, plástico y metal. Aunque solo alrededor del 32% de los residuos se recicla, los programas de reciclaje están en expansión, especialmente en estados como California y Oregón, donde existen leyes estrictas sobre la clasificación de residuos. Los desechos orgánicos, como restos de comida y vegetación, se compostan a gran escala. Esto no solo reduce la cantidad de basura en los vertederos, sino que también produce fertilizantes para la agricultura. Además, los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, un gas que se utiliza para generar electricidad. Actualmente, aproximadamente el 20% de los vertederos en Estados Unidos produce energía. Aunque queda mucho por mejorar, este enfoque es un paso importante. Por otro lado, existen países donde el porcentaje de reciclaje es prácticamente nulo, pero de eso hablaré más adelante. En Alemania, cada hogar cuenta con varios contenedores para diferentes tipos de residuos: papel, plástico, orgánicos, vidrio, clasificado por colores, y basura general. Los residentes están obligados a separar meticulosamente sus desechos, y el incumplimiento de esta norma puede resultar en multas. Para el plástico y los envases, se utiliza un contenedor especial o una bolsa amarilla. Los residuos se envían luego a plantas donde se realiza una clasificación adicional y se procesan para su reciclaje. Al comprar bebidas en botellas, los consumidores pagan un depósito de entre 15 y 25 céntimos de euro, que se les reembolsa al devolver los envases. Este sistema incentiva la devolución de botellas de vidrio y plástico para su reutilización. Los desechos orgánicos se compostan y el compost resultante se utiliza en la agricultura. Alemania ha reducido al mínimo el uso de vertederos. Solo cerca del 1% de los residuos termina enterrado. En su lugar, los desechos no reciclables se incineran en plantas de valorización energética, donde se generan electricidad y calor. ¿Qué es exactamente la disposición de residuos? Permítanme explicarles con gusto. La disposición de residuos se lleva a cabo en vertederos especialmente diseñados para minimizar el impacto ambiental. Estos vertederos se construyen siguiendo estrictas normas ecológicas.
Antes de comenzar a depositar los residuos, se recubre el fondo con materiales multicapa especiales, como arcilla o membranas plásticas, que evitan que sustancias nocivas se filtren al suelo y a las aguas subterráneas. Posteriormente, se instalan sistemas de drenaje para recolectar el lixiviado, un líquido que se forma a partir de los residuos. La basura llega en camiones, se distribuye por secciones y se compacta para reducir su volumen. Para proteger contra plagas y disminuir los olores, los desechos se cubren periódicamente con tierra u otros materiales aislantes. Durante la descomposición de los residuos orgánicos, se libera metano, un gas que puede ser peligroso. Los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, el cual se utiliza para generar electricidad o calor. Cuando un vertedero se llena, su superficie se sella con una capa hermética de tierra y membranas, y se plantan vegetación para integrarlo al entorno. Aunque se considera seguro, su estado es monitoreado durante décadas. A pesar de las tecnologías avanzadas, los vertederos siguen siendo una fuente de contaminación del aire, el agua y el suelo. Lamentablemente, esto es algo difícil de aceptar, ¿verdad? En España se generan anualmente más de 23 millones de toneladas de residuos domésticos, de los cuales aproximadamente el 35% se recicla o se composta. Esta cifra está aumentando gradualmente gracias a iniciativas ecológicas, pero aún se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea, que supera el 45%. Los principales problemas son la insuficiente infraestructura en las regiones rurales y el bajo nivel de educación ambiental. Los españoles clasifican los residuos en varias categorías. El papel va en los contenedores azules, los plásticos y metales en los amarillos, el vidrio en los verdes, los residuos orgánicos en los marrones y el resto de la basura en los grises. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, este sistema funciona de manera más eficiente gracias a campañas intensivas de concienciación. Los residuos orgánicos tienen un gran potencial, ya que representan más del 40% del total de la basura, pero solo una parte se destina al compostaje. Esto se debe al acceso desigual a los contenedores específicos para orgánicos. En el país operan alrededor de 10 plantas de incineración de residuos que generan electricidad. Sin embargo, esto solo abarca el 12% de los desechos. Más del 50% de la basura todavía se entierra en vertederos, aunque el gobierno está implementando estrategias para reducir este porcentaje. Si me preguntan, España es un país con un enorme potencial en materia de reciclaje. En cuanto a otros países, por ejemplo, el 95% de los habitantes de Dinamarca separan sus residuos. Ahí es donde el nivel de conciencia ciudadana rompe todos los récords. Me da vergüenza pensar en la cáscara de plátano que lleva 3 días pudriéndose al lado de mi ordenador. Quizás el secreto de Dinamarca radique en que el gobierno ha prohibido el entierro de residuos reciclables o aptos para la incineración y fomenta activamente la reducción del plástico de un solo uso. Los ciudadanos separan la basura en sus hogares por categorías y en las ciudades hay numerosos puntos de recogida. Objetos grandes como electrónicos o muebles se aceptan en centros especializados. Dinamarca incinera cerca de la mitad de los residuos recolectados en plantas que generan electricidad y calor. Por ejemplo, la planta Amagerbake en Copenhague proporciona calefacción a 150.000 hogares y es una atracción turística popular gracias a su pista de esquí en el techo. Los residuos orgánicos se utilizan para producir biogás, que se emplea en el transporte y para calefacción. Lamentablemente, hay países donde no existen sistemas de gestión de residuos. Esto ocurre debido a la falta de infraestructura adecuada para la recolección y eliminación de basura, altos niveles de pobreza y la ausencia de leyes o controles sobre el manejo de los desechos. Es comprensible. Si una persona no sabe cómo alimentar a su familia, poco le importa si una botella de plástico llega o no al contenedor. En India se generan diariamente alrededor de 277.000 toneladas de residuos, de las cuales solo el 30% se recicla o se gestiona correctamente. Piense en esas cifras. El resto se acumula en enormes vertederos, como el de Gazipur en Delhi, que ya supera en altura al Taj Mahal.
En Indonesia se produce un poco menos de basura, aproximadamente 65 millones de toneladas al año. Gran parte de estos desechos termina en los océanos. Indonesia es el segundo país, después de China, con mayor cantidad de residuos plásticos en los mares del mundo. Ya puedo escuchar cómo se preguntan por qué China ocupa este poco envidiable primer lugar. China es el mayor productor y consumidor de productos plásticos en el mundo. Cada año genera más de 60 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que representa aproximadamente el 28% del total mundial. La mayoría de las ciudades chinas están situadas cerca de ríos y mares. Una gran cantidad de residuos plásticos llega al océano a través de ríos como el Yangtze y el Río de las Perlas. Por ejemplo, el Yangtze transporta alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico al océano cada año. En el pasado, la infraestructura de reciclaje en China no estaba lo suficientemente desarrollada y los vertederos no podían manejar los enormes volúmenes de basura. Hasta el año 2018, China era el principal importador de residuos plásticos del mundo, lo que añadía una carga extra al sistema de gestión de residuos. Todos estos factores contribuyeron a este desafortunado primer puesto. Sin embargo, actualmente, las autoridades del país están trabajando arduamente para solucionar este problema. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, a partir de la simple piedra caliza, se crea el cemento que sostiene edificios, puentes e incluso rascacielos? Cada año se extraen más de 700 millones de toneladas de piedra caliza. Imagina que una parte de esa cantidad se transforma en el material de construcción más resistente que sostiene al mundo en sus hombros. Drones, escaneo en 3 dimensiones, temperaturas de 1450 grados Celsius. Y eso es solo el comienzo. Vamos a echar un vistazo al proceso de producción. Empecemos por lo fundamental, ¿de qué se compone el cemento? Las proporciones pueden variar según el fabricante, pero en general este se compone de entre 60 y 65% de piedra caliza, 20 a 30% de arcilla y entre 5 y 10% de otros aditivos, como el mineral de hierro y la arena. La mayoría de las fuentes de piedra caliza en Europa se encuentran en Francia, Italia, Alemania y España. En Europa se extraen cerca de 700 millones de toneladas de piedra caliza al año, de las cuales una parte significativa se destina a la industria cementera. La exploración moderna de yacimientos comienza con el uso de drones y escaneo en 3 dimensiones. Con los drones, es posible crear mapas de alta precisión de las áreas donde se encuentran los recursos minerales. Además, el uso de la tecnología LIDAR permite identificar posibles fracturas y zonas con alta concentración de piedra caliza. Para el análisis de muestras de materia prima, se utilizan espectrómetros de fluorescencia de rayos X automáticos, los cuales pueden proporcionar datos precisos sobre la composición química del material en cuestión de minutos. Esto acelera considerablemente el proceso de selección y verificación de muestras, reduciendo el tiempo de días a tan solo unas pocas horas. Los bulldozers, como los Caterpillar o Komatsu, preparan la superficie antes de iniciar la extracción y también se utilizan para limpiar el área de material estéril. Estas máquinas suelen estar equipadas con sistemas de nivelación automática del terreno y de control mediante GPS. Por ejemplo, el sistema Topcon 3DMC permite ajustar el bulldozer para que realice las operaciones de nivelación con una precisión de hasta 2 centímetros. Esto es especialmente importante para reducir la cantidad de trabajo adicional de movimiento de tierra y asegurar una uniformidad óptima en la extracción posterior. Los excavadoras se utilizan para extraer las materias primas principales, piedra caliza y arcilla, de los yacimientos. Por lo general, son grandes excavadoras hidráulicas con una potencia que puede alcanzar hasta 2000 caballos de fuerza. Estas máquinas pueden mover entre 5 y 20 toneladas de material en cada ciclo. Las excavadoras modernas están equipadas con sistemas de navegación basados en GPS, como el Trimble Earthworks o el Leica Icon.
lo que permite al operador conocer con precisión su ubicación y la posición del cazo. Esto asegura que se mantengan los contornos del yacimiento y la profundidad de extracción, reduciendo no solo los costos, sino también las emisiones, gracias a la disminución de desplazamientos y tiempos de inactividad. Algunos fabricantes, como Caterpillar y Komatsu, suministran excavadoras con sistemas integrados de ajuste automático del cazo, que permiten regular de forma autónoma los parámetros de excavación. Esto es especialmente importante en yacimientos mixtos, donde es fundamental respetar las proporciones de las materias primas. Para transportar la materia prima extraída desde el yacimiento hasta las plantas de trituración, se suelen utilizar grandes camiones o volquetes. Uno de los modelos de camión más populares en las canteras europeas es el Velaz, capaz de transportar hasta 55 toneladas en un solo viaje. También son muy utilizados los volquetes de Komatsu y Caterpillar. Todo el sistema opera en un modo completamente automatizado. Por ejemplo, el sistema Komatsu Autonomous Haulage System permite a los camiones seguir rutas sin conductor, intercambiando información con otras máquinas y con un sistema centralizado. Después de la extracción, la materia prima se lleva a las trituradoras primarias. Los modelos más comunes son las trituradoras de impacto y de mandíbulas, como las Sandvik o Metso Nordberg, que pueden reducir el tamaño del material a aproximadamente 20 o 30 centímetros. Estas trituradoras están equipadas con sensores de control de presión y temperatura, lo que ayuda a prevenir sobrecalentamientos y el desgaste prematuro. Para transportar la materia desde el área de trituración hasta la planta o los almacenes, se emplean sistemas de transporte por cintas como el ThyssenKrupp Overland Conveyor o el Metso Locolink. Estas cintas pueden operar en distancias de decenas de kilómetros y suelen estar equipadas con sistemas de control de velocidad y carga. En algunas canteras, las cintas transportadoras también cuentan con balanzas y sensores de calidad que permiten medir la cantidad exacta de material transportado, así como su composición química. De niño, yo, como muchos, soñaba con ser constructor. Esas enormes grúas, los excavadoras imponentes… ¿Quién no caería rendido ante eso, verdad? Pero cuando eres pequeño, no quieres solo soñar y hacer planes para el futuro. Así que decidí construir una casita para nuestro perro usando ladrillos sobrantes que encontré en el garaje. No tenía cemento de verdad, pero sí tenía batata y almidón, que mezclé durante horas, y hasta logré levantar una pared para lo que sería su nuevo hogar. Claro que la mezcla nunca llegó a secarse. Probablemente me equivoqué en las proporciones. Menos mal que no soy yo, con mis ideas innovadoras, quien está a cargo de la fabricación de cemento. Dicho esto, ¿por qué no echamos un vistazo a lo que hacen en la planta después de extraer la materia prima? La siguiente etapa consiste en triturar hasta obtener partículas aún más finas y luego secarlas. Una fábrica de cemento en Europa generalmente utiliza molinos de rodillos verticales, como los modelos Loche o Pfeiffer, que permiten triturar la materia prima hasta obtener partículas de menos de 2 milímetros de tamaño. Estos molinos facilitan la combinación de la trituración con el secado, lo cual ahorra energía y reduce la cantidad de etapas en el proceso de producción. Después de la trituración y el secado, la materia prima pasa a un intercambiador de calor ciclónico, donde se calienta a una temperatura de 800 grados Celsius. Esta etapa tiene como objetivo reducir el consumo de energía en el horno rotatorio principal. Una de las etapas más importantes de la producción es la calcinación de la materia prima en el horno rotatorio, donde la temperatura alcanza los 1450 grados Celsius. El horno es un cilindro largo y rotatorio, de hasta 80 metros de longitud y 5 metros de diámetro. Después de la calcinación, el material, que ahora se convierte en clinker, pasa a un enfriador, donde su temperatura se reduce a aproximadamente 100 grados Celsius. Para esto, a menudo se utilizan enfriadores de rejilla con suministro de aire frío. En las fábricas modernas, como las que emplean los modelos FL Smith Cross Bar Cooler o Claudius Peters ETA Cooler, el suministro de aire se regula automáticamente para optimizar el enfriamiento. Una vez que el clinker se enfría, se muele hasta obtener un polvo fino en molinos de bolas o en molinos verticales más modernos. La molienda final generalmente logra un tamaño de partícula menor a 1/10 de milímetro,
Y esta etapa es una de las más intensivas en consumo de energía. Representa alrededor del 40% del consumo total de energía de la planta de cemento. Con el producto obtenido en la etapa anterior ya se pueden crear distintos tipos de cemento. Esta es, en realidad, mi parte favorita. Ver cómo procesos complejos y poco comprensibles se transforman en algo que me rodea a diario. ¿Qué tal si revisamos brevemente algunos tipos de cemento para entender en qué se diferencian? Comencemos con el cemento Portland. Es el tipo principal de cemento, elaborado a partir de clinker con una pequeña cantidad de yeso añadido. Se caracteriza por su rápido endurecimiento y alta resistencia a la compresión. Su resistencia clásica se alcanza 28 días después de la colocación. El cemento Portland se utiliza ampliamente en la construcción de edificios, puentes, columnas, vigas y otras estructuras que requieren gran resistencia y durabilidad frente a la abrasión. Otro tipo es el cemento Portland con escoria, que se obtiene mezclando cemento Portland con escoria granulada de alto horno. Este cemento posee alta resistencia a la corrosión y a entornos agresivos, además de una mejor resistencia a las heladas. Se endurece más lentamente que el cemento Portland normal, lo cual ayuda a evitar grietas en grandes volúmenes de vertido. Este cemento se emplea en construcciones donde se necesita mejorar la resistencia de la estructura a ambientes agresivos, siendo adecuado para construir presas, canales, sistemas de captación de agua y depósitos de almacenamiento de agua. También se utiliza en estructuras donde es importante la resistencia química y la estabilidad frente a altas temperaturas. Entre los tipos interesantes, también puedo mencionar el cemento de fraguado rápido y el cemento blanco. El cemento de fraguado rápido es un tipo de cemento que se fabrica con una composición especial de clinker y contenido de sulfato de calcio, lo que le permite endurecerse rápidamente y alcanzar alta resistencia en las primeras etapas de fraguado. Este cemento suele utilizarse en situaciones donde es crucial obtener resistencia rápidamente. Es una opción ideal para reparaciones rápidas de carreteras, puentes, aceras, para reparaciones de estructuras en situación de emergencia y para reforzar edificios, además de ser útil en condiciones de bajas temperaturas. El cemento blanco, por otro lado, se fabrica con bajo contenido de hierro y manganeso, lo que le confiere un color blanco y un alto valor estético. Se utiliza para trabajos decorativos, fachadas, creación de detalles arquitectónicos, columnas, estatuas y marcos de ventanas. Gracias a su color blanco, a menudo se mezcla con diversos pigmentos, logrando una gran variedad de tonalidades, lo cual es ideal para la decoración.